En los últimos años, el nombre de Judith Butler se convirtió en una especie de símbolo dentro de las discusiones sobre género. Para algunos, es una filósofa brillante que ayudó a pensar mejor la relación entre cuerpo y cultura. Para otros, sobre todo en sectores de la derecha, es poco menos que la inventora de una supuesta ideología de género que negaría la biología y sostendría que cada persona puede elegir su sexo como quien elige una camiseta. Esa imagen es potente, sí, pero también es profundamente simplificada. Por eso, hoy quiero explicar con claridad qué dice realmente Butler, dónde está el núcleo de su pensamiento y también agregar una crítica personal que complemente la discusión. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué pensabas sobre este tema antes de escuchar este análisis. Este tipo de debates necesitan más reflexión y menos consignas. Judith Butler no empieza negando la existencia del cuerpo. No dice que los cromosomas no existan ni que las diferencias anatómicas sean un invento. Su pregunta es más filosófica. ¿Qué significa decir que el sexo es biológico? ¿Acaso accedemos al sexo como una cosa pura, que está ahí, completamente definida antes de cualquier interpretación? ¿O lo comprendemos siempre a través de categorías, palabras y esquemas mentales que organizan nuestra experiencia? Pensemos en algo cotidiano. Cuando nace un bebé, el médico mira su cuerpo y dice ¿es nena o es un varón? Esa frase parece una simple descripción, pero Butler señala que no es solo eso. Esa declaración marca el inicio de un recorrido social. Desde ese momento, ese cuerpo será vestido, educado y tratado de acuerdo con una serie de expectativas asociadas a esa categoría. Las palabras no quedan en el aire, tienen consecuencias reales. No es solo descriptiva, también es productiva. Aquí aparece su idea central. El sexo, como categoría, está construido discursivamente. Esto no significa que el cuerpo sea imaginario. Significa que la forma en que clasificamos los cuerpos depende del lenguaje y de las estructuras conceptuales con las que pensamos. La biología estudia muchas variables, cromosomas, órganos reproductivos, hormonas, capacidad de gestar, entre otras. Pero cuando decidimos dividir a toda la población en dos grandes grupos cerrados, hombre y mujer, estamos utilizando un esquema que simplifica una realidad más compleja. Por ejemplo, existen personas intersexuales que no encajan perfectamente en el modelo típico de varón o mujer. En muchos casos, la medicina interviene quirúrgicamente para adecuar sus cuerpos al binarismo. Esto muestra que la naturaleza no siempre se presenta de manera perfectamente dividida en dos. La decisión de mantener solo dos categorías claras no es simplemente un reflejo automático de la biología, sino una forma de organizarla. Cuando Butler afirma que el sexo está construido discursivamente, no está diciendo que cada individuo puede inventar su cuerpo a voluntad. Esa es la caricatura que suele circular. Lo que sostiene es que el sexo se vuelve inteligible dentro de un sistema de palabras, normas e instituciones que le dan forma. No accedemos a la realidad sin conceptos, la entendemos a través de ellos. Este punto es clave. Muchas veces se piensa que hay hechos puros, totalmente independientes del lenguaje y que luego simplemente los nombramos. Butler cuestiona esta idea. Incluso la ciencia opera con categorías previas. Para estudiar algo hay que definir qué cuenta como objeto, qué variables son relevantes y cómo se clasifican los datos. Eso no hace que la ciencia sea falsa, pero sí nos recuerda que todo conocimiento humano está mediado por estructuras conceptuales. Ahora bien, aquí quiero introducir una crítica personal que matiza esta postura. Creo que Butler tiene razón al señalar que el sexo no es un dato bruto independiente del lenguaje. No vemos la realidad desnuda, sino desde la interpretación. Pero también creo que eso no implica que el sexo sea una convención intercambiable o una pura construcción arbitraria. La diferencia entre varón y mujer no es un simple acuerdo cultural que podría cambiarse como una moda. Hay afirmaciones verdaderas que pueden hacerse sobre una mujer y no sobre un hombre y viceversa. Por ejemplo, solo la mujer puede gestar. Esa proposición no depende de una preferencia ideológica, responde a una estructura real. La cuestión es cómo entendemos esa estructura. Desde mi punto de vista, el sexo no es una cosa aislada flotando en el mundo con una etiqueta visible. Tampoco es una fantasía colectiva. Es una verdad que el ser humano capta cuando organiza la experiencia mediante estructuras lógicas y lenguaje. Nosotros no accedemos a los hechos sin categorías, pero eso no elimina la posibilidad de verdad. Al contrario, la verdad surge cuando nuestras categorías logran expresar de manera adecuada la realidad. Cuando decimos las mujeres pueden gestar, estamos utilizando una distinción lógica que nos permite predicar algo verdadero de un grupo y no de otro. Esa capacidad de hacer afirmaciones verdaderas muestra que hay una base objetiva, pero esa objetividad no está fuera del lenguaje, se afirma a través de él. El error estaría tanto en creer que el sexo es una cosa muda que habla por sí sola, como en pensar que es una invención totalmente libre. Butler insiste en que reconocer las diferencias corporales no obliga a convertirlas en destino social. Muchas veces se pasa de la descripción a la norma sin notarlo. Se dice, en promedio, los hombres tienen más fuerza física, y de ahí se concluye que deben ocupar ciertos roles. Ese salto es el que cuestiona su teoría. Una regularidad estadística no es una esencia ni una obligación moral.
Además, algunas diferencias observadas pueden estar reforzadas por la educación y las expectativas sociales. Si desde la infancia se incentiva a los varones a practicar deportes de contacto y a las mujeres no, es esperable que en la adultez haya diferencias promedio en fuerza. Luego, esas diferencias se presentan como una prueba de naturaleza fija. Butler invita a examinar cuánto hay de biología y cuánto de repetición social en esas regularidades. A esta altura del video, te invito nuevamente a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué parte de este análisis te resulta más convincente o más discutible. Tu participación ayuda a que este tipo de contenidos sigan creciendo. Volviendo al punto central, cuando Butler dice que el sexo está construido discursivamente, quiere decir que no existe como una categoría totalmente independiente de las prácticas que lo nombran, lo clasifican y lo regulan. El sexo no es simplemente algo que encontramos, es algo que se estabiliza mediante instituciones como la medicina, el derecho, la educación y el lenguaje cotidiano. Sin embargo, reconocer esa mediación no obliga a caer en un relativismo total. Aquí es donde creo que se puede enriquecer la discusión. El hecho de que la realidad sea captada a través de estructuras lógicas no significa que todo sea igual de válido. Hay proposiciones verdaderas y falsas. Hay límites que no dependen de nuestra imaginación. La diferencia sexual puede ser entendida como una estructura objetiva, pero esa objetividad se expresa siempre dentro del marco del pensamiento humano. El problema con la etiqueta de ideología de género es que transforma un debate filosófico complejo en un espantapájaros político. No es lo mismo analizar cómo se construyen las categorías que negar la biología. Butler no dice que los cuerpos no existan, dice que la forma en que los entendemos no es neutral ni eterna. En definitiva, el debate no es sobre si el sexo existe o no. La pregunta es cómo existe y cómo lo conocemos. ¿Es un dato completamente independiente de cualquier forma de pensar? ¿O es una realidad que se vuelve comprensible a través de nuestras categorías lógicas? Butler pone el acento en la segunda dimensión. Mi crítica agrega que esa mediación no elimina la posibilidad de una objetividad real. Si llegaste hasta acá, te invito una vez más a suscribirte, dejar un like y comentar tu postura. Estos temas no se resuelven con memes ni con descalificaciones. Requieren pensar con calma, distinguir conceptos y estar dispuestos a matizar. Ese es el espíritu de este canal. Debatir sin caricaturas, reconocer la complejidad y buscar la verdad con honestidad intelectual. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.